¿Qué le ocurre a tu cerebro cuando estás demasiado tiempo solo? No estamos hablando simplemente de cómo puedes sentirte, sino de cómo el aislamiento social puede literalmente cambiar la estructura y el funcionamiento de tu mente. Tu cerebro, diseñado para interactuar y conectar con otros, sufre una especie de hambre social, cuando no tienes suficientes relaciones humanas. ¿Sabías que este aislamiento puede causar cambios en la forma en que piensas, sientes y percibes el mundo? Hoy vas a descubrir qué le sucede a tu cerebro cuando la soledad se convierte en una compañera constante, sea esta una soledad buscada o no deseada. Desde que nacemos, las interacciones sociales son el alimento que nuestro cerebro necesita para crecer y mantenerse sano. Pero, ¿qué sucede cuando le quitamos esa dieta social? Lo que ocurre es sorprendente y alarmante a la vez. El cerebro, cuando no tiene la estimulación social adecuada, comienza a cambiar, afectando funciones vitales muy importantes que vamos a ver a continuación. 1. Cambios en la estructura del cerebro. Cuando hablamos de los cambios estructurales en el cerebro causados por el aislamiento social, uno de los más impactantes ocurre en el hipocampo, una región esencial para la memoria y el aprendizaje. El hipocampo es una de las pocas áreas del cerebro que puede generar nuevas neuronas a lo largo de la vida, un proceso llamado neurogénesis. Pero este proceso depende de la estimulación adecuada, y el aislamiento social lo bloquea. Los estudios en neurociencia realizados en animales y humanos han demostrado que el aislamiento reduce el tamaño del hipocampo. Esto es porque, sin la interacción social que normalmente promueve la neurogénesis, el cerebro se adapta y comienza a reducir su actividad en esa área. Es como un músculo que cuando no se usa empieza a atrofiarse. Lo que ocurre en la vida diaria es que el hipocampo juega un papel crucial en la formación de recuerdos. Por lo tanto, las personas que pasan largos periodos aisladas pueden experimentar dificultades para retener información nueva o recordar detalles de eventos pasados. Esto no solo afecta la memoria, sino también la capacidad de aprender cosas nuevas, lo que se traduce en una menor plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse a nuevos desafíos. Desde el punto de vista clínico, esto explica por qué el aislamiento prolongado está asociado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Sin el estímulo social que activa la neurogénesis y el mantenimiento de redes neuronales saludables, el cerebro se debilita, volviéndose más vulnerable a trastornos cognitivos graves. 2. Aumento del estrés y la ansiedad. El aislamiento social también activa de manera desproporcionada el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, un sistema hormonal que controla la respuesta al estrés. El aislamiento aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés, que afecta tanto al cerebro como al cuerpo. A largo plazo, esta sobreproducción de cortisol se convierte en un problema crónico que daña tanto la salud mental como física. Cuando el cerebro percibe la falta de interacción social, la amígdala, que es la parte del cerebro que procesa las emociones, particularmente el miedo, se activa en exceso. Esto provoca que el cerebro perciba amenazas constantes, incluso en situaciones seguras. Esta hiperactividad de la amígdala se ha relacionado con un aumento de la ansiedad, el miedo irracional y la respuesta exagerada a los estímulos del entorno. Lo que pasa dentro del cuerpo. El cortisol afecta a múltiples sistemas, pero uno de los más vulnerables es el sistema cardiovascular. El aumento constante de esta hormona provoca la elevación de la presión arterial y la inflamación de las arterias. Además, a nivel cerebral, el cortisol crónico disminuye el volumen de la corteza prefrontal, la región responsable de la toma de decisiones y el control de impulsos. Esto explica por qué tras largos periodos de aislamiento, las personas pueden experimentar dificultades para concentrarse, tomar decisiones racionales o controlar sus emociones. 3. Déficit de habilidades sociales. Las habilidades sociales, como cualquier otra habilidad, requieren práctica continua para mantenerse afinadas. El cerebro humano tiene un circuito social basado en áreas como la corteza prefrontal, la amígdala y las neuronas espejo, que nos permiten reconocer y reaccionar a las emociones y comportamientos de los demás. Cuando estamos socialmente aislados, estas redes neuronales
responsables de interpretar y responder a las señales sociales, se debilitan. Este debilitamiento se manifiesta en una pérdida gradual de las capacidades de empatía, la comprensión de las emociones de otros y la interpretación de expresiones faciales y lenguaje no verbal. La falta de interacción social afecta nuestra capacidad para leer y responder adecuadamente a las señales emocionales de los demás, lo que puede crear una barrera para volver a conectar cuando se presenta la oportunidad. Lo que ocurre dentro de nuestro cerebro es que las neuronas espejo juegan un papel crucial en la capacidad de imitar y aprender de las interacciones sociales y sin suficiente estimulación social. Estas neuronas, que normalmente se activan cuando observamos las acciones y emociones de los demás, se vuelven menos reactivas. Esto significa que el cerebro pierde su capacidad de sincronizarse con el entorno social, lo que nos hace sentir desconectados y torpes cuando finalmente intentamos volver a socializar. 4. Depresión. Imaginemos que estamos dentro del cerebro de una persona que ha estado en aislamiento social durante un tiempo prolongado. Como profesional de la salud mental, lo primero que observaríamos es que las redes neuronales que regulan las emociones comienzan a sufrir alteraciones notables. Cuando una persona está aislada, los niveles de dopamina, uno de los principales neurotransmisores responsables de la motivación y el placer, disminuyen. Es como si el sistema de recompensa del cerebro se apagara, dejándote con una sensación constante de vacío y desinterés. Sin interacción social, que normalmente estimula la producción de dopamina, el cerebro no recibe esos picos de recompensa, y poco a poco se va sumergiendo en un estado de apatía. Simultáneamente, la serotonina, el neurotransmisor que ayuda a regular el estado de ánimo y el bienestar general, también empieza a disminuir. El aislamiento prolongado desregula las sinapsis responsables de mantener el equilibrio emocional. Aquí es donde comienza la tormenta química que lleva a la depresión clínica. Esto es lo que ocurre en la vida diaria. Imagina que tu cerebro, en condiciones normales, es como una planta bien regada y nutrida por las interacciones sociales, pero cuando te aíslas, esa planta deja de recibir agua y luz. Poco a poco, empieza a marchitarse. Esto es lo que sucede a nivel neuroquímico. Las células del cerebro ya no reciben los neurotransmisores necesarios para mantener la estabilidad emocional. El resultado es una espiral descendente. La falta de serotonina y dopamina no solo causa un estado de ánimo bajo, sino que también afecta tu capacidad para salir de esa depresión. Las actividades que antes te traían placer ya no lo hacen, y esto se convierte en un ciclo de retroalimentación negativa. Te sientes mal, te aíslas más, y el cerebro se hunde más en la tormenta depresiva. 5. Impacto en la salud física. Desde un punto de vista médico, no solo la mente sufre en el aislamiento. El cuerpo también paga un precio alto. Cuando alguien está aislado socialmente durante un largo periodo, el estrés crónico que experimenta empieza a provocar una cascada de efectos negativos a nivel fisiológico, específicamente relacionados con la inflamación. El cortisol, la hormona del estrés, que ya mencionamos en puntos anteriores, no solo afecta al cerebro. Este aumento crónico de cortisol genera inflamación en diversas partes del cuerpo. Lo que sucede es que el sistema inmunológico entra en un estado de alerta constante. En lugar de apagarse después de una situación de estrés puntual, como debería suceder, el aislamiento prolongado mantiene activas las señales inflamatorias. Lo que está ocurriendo dentro del cuerpo es que, si entráramos dentro del de una persona aislada, veríamos que los tejidos y órganos comienzan a mostrar signos de desgaste debido a esta inflamación persistente. Es como si estuvieras quemando tu maquinaria interna lentamente. Las paredes de los vasos sanguíneos, por ejemplo, comienzan a sufrir daños, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como hipertensión y arteriosclerosis. Pero esto no es todo. La inflamación crónica también afecta al metabolismo. El cuerpo, en su estado de alerta constante, empieza a acumular grasa, particularmente alrededor del abdomen. Este aumento de la grasa visceral no solo se debe a cambios hormonales relacionados con el estrés, sino también a una disminución en la capacidad del cuerpo para procesar correctamente los nutrientes. Un ejemplo común de la vida diaria puede ser que
Tal vez después de semanas de aislamiento, te das cuenta de que no solo te sientes mentalmente agotado, sino que físicamente también te encuentras más débil o enfermo. Puedes notar que te enfermas más fácilmente, o que un simple resfriado te toma más tiempo para superar. Esto se debe a que tu sistema inmunológico está quemado por la inflamación constante. 6. Alteración del ciclo sueño-vigilia. El cerebro humano funciona como una máquina extremadamente compleja, que depende de señales ambientales para regular su reloj interno, o ciclo circadiano. Este ciclo, que regula cuando nos sentimos despiertos y cuando tenemos sueño, está profundamente conectado con la luz solar, lo que es más importante en este caso, con nuestras interacciones sociales. Cuando estamos aislados, el cerebro pierde una de sus fuentes principales de estímulo, la interacción social diaria. Las conexiones sociales no solo son importantes para el bienestar emocional, sino también para mantener el cerebro en su ciclo natural. Imagina que el cerebro es como un reloj que sin estímulos externos comienza a retrasarse o adelantarse, perdiendo la capacidad de sincronizarse con el mundo exterior. Lo que pasa dentro de tu cerebro es que en un cerebro sano, la producción de melatonina, la hormona responsable del sueño, aumenta naturalmente cuando oscurece, ayudando a conciliar el sueño. Sin embargo, cuando te aíslas, este sistema empieza a fallar. La glándula pineal, encargada de liberar melatonina, puede volverse menos eficiente, debido a la falta de estímulos externos y a los desequilibrios emocionales. El resultado es que los ciclos de sueño se interrumpen. Las personas que experimentan aislamiento social, a menudo reportan dificultades para conciliar el sueño, insomnio o despertares nocturnos frecuentes. Y peor aún, el estrés crónico generado por el aislamiento también afecta la calidad del sueño, generando un círculo vicioso. Duermes mal, te sientes peor emocionalmente, y este malestar emocional afecta aún más tu capacidad para dormir bien. Normalmente, después de un largo periodo de aislamiento, es posible que notes que tu ciclo de sueño está descontrolado. Quizás no puedas dormir hasta tarde en la noche, o, incluso si logras dormir, te despiertas varias veces durante la noche. Durante el día, te sientes agotado y con poca energía, lo que solo agrava el estado de ánimo depresivo. Esto es tu reloj biológico luchando por sincronizarse en un ambiente donde las interacciones sociales, que ayudan a regularlo, están ausentes. El aislamiento social no es solo una experiencia emocional. Tiene efectos reales y profundos en tu cerebro, tu salud mental y física. Desde el encogimiento de áreas claves del cerebro hasta el aumento del estrés, el aislamiento es como una enfermedad silenciosa que nos afecta sin que nos demos cuenta. La buena noticia es que siempre podemos romper este ciclo. Reconectar con los demás, salir de la burbuja de soledad y dar pequeños pasos puede revertir los efectos negativos. Tu cerebro es plástico y puede adaptarse a nuevas conexiones sociales, lo que significa que nunca es demasiado tarde para salir del aislamiento. Así que si este tema te resuena y quieres trabajar más, en profundidad, sobre cómo mejorar tu bienestar emocional, te invito a que descubras cómo puedo ayudarte desde la ciencia de la psicología. Toda la información está en la descripción y en el comentario fijado.